La vida de un adolescente infernal capítulo 23. Balus, con toda honestidad, no estaba tan aterrorizado como pensaba que estaría en ese momento. Cada paso que dio se sintió vigorizante, a diferencia de sus expectativas. Las diversas emociones conflictivas en su cabeza tampoco lo ayudaron con la carrera de obstáculos mentales que estaba atravesando en su cabeza. Al recoger su comida, su bandeja de materia vegetal se sentía inusualmente ligera en sus manipuladores. Al acercarse a las mesas de los carnívoros, sus antenas captaron el sonido de los depredadores hablando, riendo y bromeando. Disculpen, ¿les importa si me siento con ustedes?, Balus dijo nerviosamente. Se quedó helado cuando docenas de ojos se fijaron en él, y solo por un segundo sintió ganas de correr. Luego, sin más indicaciones, David le levantó el pulgar afirmativamente y los demás estuvieron de acuerdo con asentimientos y sonrisas. Mientras se sentaba, casi temblando de alegría, no se dio cuenta de la multitud de estudiantes boquiabiertos que lo miraban con sorpresa y asombro, comenzando a susurrar y murmurar entre ellos. Sin embargo, Lilith se dio cuenta y preguntó, ¿es realmente tan extraño que los herbívoros se relacionen con los carnívoros? Sí, en realidad, lamentablemente, más con los humanos que con otros, para ser una nueva especie, todos ustedes parecen llevar un estigma que realmente no entiendo, explicó Balus, sus mandíbulas chasqueando pensativamente. Ante esto, Thomas se animó, mucho más consciente que hace unos momentos. Creo que eso puede explicarse por nuestro primer contacto, que fue con Lekegum. Esas especies acuáticas cian de 2,5 metros de altura. Estoy en lo cierto, ¿verdad?, cuestionó, obteniendo asentimientos en respuesta. Tiene sentido. Esos tipos tuvieron la mejor y la peor primera impresión de nosotros. Thomas se rió entre dientes, los otros 3 humanos lo entendieron. Al ver las expresiones confusas de Balus y Hapqua, Thomas se dio cuenta de que tenía que dar más detalles. Es una larga historia. Puedo ayudarte a buscarla más tarde. ¿Sabes qué? Joder, empezaré a explicarte desde el principio. Raya. El capitán Semiacul miró por las ventanillas hacia el extraño remolino del espacio plegado, los fascinantes patrones relajaban su mente mientras soplaba aire suavemente por sus fosas nasales abiertas. Ni un día antes, había recibido un mensaje del alto mando sobre fluctuaciones de energía anormalmente altas que ocurrían en el borde del espacio conocido. La única manera de crear fluctuaciones de energía de tal magnitud era que una enorme cantidad de naves abandonaran el espacio plegado simultáneamente. Sabiendo de la falta de cualquier ruta de naves o planetas habitados en esa área, eso solo dejó al Consejo Galáctico con una conclusión: este sería definitivamente un escenario de primer contacto. Incluso la propia firma energética parecía extraña. Por supuesto, todavía era espacio plegable, pero no había una sola forma de alimentar o construir una unidad plegable. Lo único que le preocupaba era el tamaño de los picos de energía. Habría tenido que ser realizado por al menos cientos de barcos, lo que significa que no se encontraría con una flota de exploración. Eso lo dejó en su estado actual, sentado en el puente, más nervioso que nunca. Pero antes de que pudiera pensar más en su enigma, un compañero de tripulación habló. Estamos a punto de entrar en el espacio estándar. Cuenta atrás, por favor, ordenó cortésmente el capitán Semiacul, y el compañero de tripulación asintió en señal de confirmación. Saliendo del pliegue, en 6, 5, 4, 3, 2, 1, saliendo. Sintiendo la familiar y desagradable sensación de náuseas al entrar en el espacio estándar, Semiacul miró con entusiasmo a través de la ventanilla más cercana. Lo que vio, solo pudo describirlo como caos. Grandes barcos zumbaban alrededor de enormes gigantes liberando cargas mortales, solo para ser frustrados por gruesas armaduras y escudos. A cambio, las monstruosas construcciones contra las que luchaban los acribillarían con cientos de pequeñas baterías de armas, mientras enormes cañones destrozaban otras del mismo tamaño. Los restos de naufragios en llamas llenaron el campo de batalla, y los gases escapaban visiblemente de sus cascos.
Entre los grandes buques de guerra, sus escáneres detectaron lo que parecían ser enjambres de combatientes de miles. ¿Qué estoy viendo ahora mismo? No le gritó a nadie en particular. Un miembro de la tripulación particularmente estúpido habló antes de ser interrumpido por estridentes alarmas de sus parlantes. Semiacul estaba al borde del pánico y respiraba entrecortadamente. Estaban siendo el objetivo. Una hilera de enormes cañones se había vuelto hacia ellos y, incapaz de siquiera tartamudear una orden, solo pudo mirar mientras el cañón comenzaba su secuencia de disparo. Cuando estaba a punto de decir su primera y última oración, varias lanzas de energía azul atravesaron los cañones ofensivos, reduciéndolos a metal escoria. Sobresaltado por la sorpresa, Semiakal quedó asombrado, mientras decenas de barcos se movían alrededor del suyo, su color rojo y negro los distinguía de sus homólogos de bronce. Mirando hacia el barco del armario, leyó lo que supuso eran letras, aunque no es que pudiera entenderlas. Más tarde descubriría que decía HMS Master of My Fate, el buque insignia de la 32ª Flota Británica, cuyo blindaje casi destruido apenas aguantaba después de horas de bombardeo. Aún así, protegió su pequeña nave, bloqueando el fuerte fuego de los cañones de riel y los bombardeos de misiles de lo que más tarde descubriría que era el imperio de la vieja tierra. ¿Qué pasa en las islas Yiltul?, susurró un oficial, su voz solo se escuchó debido al completo silencio en el puente. Raya. Y es por eso que los acorazados británicos son mucho mejores que los estadounidenses, finalizó Thomas después de haberse ido por la tangente hace 10 minutos. Yo llamo tonterías, gritó Rylan. El USS Davy Crockett destruiría por completo al HMS Master of My Life, o como carajo se llame. Bueno. Eso explica muchas cosas, este viejo imperio de la Tierra realmente suena terrible. Valus murmuró, sin ser escuchado mientras David se unía a la discusión también. Hapqua solo asintió con la cabeza, con una mirada pensativa en sus ojos. Los niños y sus acorazados, Lilith resopló mientras ponía los ojos en blanco. Así que sí, así fue como ocurrió el primer contacto con nosotros. Supongo que somos especialmente temidos gracias a los viejos terrestres. Probablemente sea mucho más complicado que eso, pero esa es la esencia del asunto. Ella concluyó. Con una suave sonrisa, Lilith rápidamente se dio la vuelta y se unió a la discusión. ¿Es esto mi culpa?, Valus murmuró cuando la discusión comenzó a calentarse. Sí, respondió Hapqua, mientras miraba a los humanos discutiendo. Raya. Al terminar su tarea, Thomas se estiró, sus músculos estaban acalambrados y restringidos por la falta de movimiento durante el estudio. Bostezando, decidió buscar a Hapqua, su ausencia se sentía extraña después de compartir habitación con ella durante tantas noches en Kravenka. Con una búsqueda rápida, Thomas encontró a Hapqua en su habitación, sentada cómodamente en su cama, con los ojos cerrados. Parecía estar disfrutando de la luz del sol que entraba a través de las cortinas entreabiertas de su habitación. La respiración de Thomas se entrecortó. Hapqua se veía hermosa, la luz hacía que pareciera que brillaba. Y así, Thomas, decidido a no molestarla, trató de irse en silencio, pero fracasó cuando la puerta de su dormitorio crujió. Oh, hola Tom, dijo Hapqua, abriendo los ojos y sus iris rápidamente adelgazándose bajo la luz brillante. Hey, dijo, acercándose a ella. Me preguntaba si querías hacer algo, dijo, y Hapqua inclinó la cabeza hacia un lado, pensativa. ¿Solo entre nosotros dos o también con los demás? Ella preguntó y Thomas se encogió de hombros. Esa es tu decisión, dijo. Bueno, ¿qué tal solo nosotros dos?, dijo Hapqua, mostrando sus dientes en una leve sonrisa. Está bien entonces. Thomas hizo una pausa para pensar. En realidad, no había decidido qué iban a hacer, hasta que finalmente lo recordó. ¿Quieres ir a un salón de té? Recuerdo haber oído hablar de ellos cuando llegué aquí por primera vez. Aparentemente a los magistras les gusta el té tanto como a nosotros los británicos. Tienen de todo tipo.
Estoy seguro de que podríamos encontrar algo que nos convenga a ambos, sugirió Thomas. Un salón de té, dijo Hapwa, su confusión evidente. Es solo eso, un salón para tomar el té. Thomas asintió con entusiasmo. Sí, té, dijo. Está bien, ¿por qué no? Ella estuvo de acuerdo, confiando en el juicio de Tom. Thomas y Hapwa llegaron al salón de té, que estaba a poco más de 5 minutos caminando desde la escuela. El té parecía ser el café para senos, es decir, té bajo en cafeína, que Thomas esperaba que no fuera demasiado débil para él. Al entrar al establecimiento, fueron impactados por el glorioso aroma de una infinidad de sabores. Tomaron una mesa en una de las esquinas interiores y se sentaron cómodamente uno frente al otro, con una sonrisa infantil en el rostro de Thomas. ¡Guau! Thomas quedó impresionado mientras miraba el menú en su implante. Había cientos de opciones categorizadas por especie, cantidad de cafeína, ingredientes, sabor, etc. Incapaz de descifrar los sabores, se decidió por algo llamado Garin Delight, que era un brebaje de color rojo claro adornado con pequeñas hojas azules. Como se veía bien, Thomas esperaba que supiera así. Hapwa, por otro lado, eligió un té de color marrón claro que por lo demás parecía normal, elaborado con savia de árboles de su mundo natal. Cuando llegaron sus órdenes, a Thomas se le hizo la boca agua. «Oh, esto se ve tan bien», susurró, sus ojos brillaban mientras tomaba su enorme taza, diseñada para alguien 2 pies más alto que él. Tomando un gran sorbo de su bebida, quedó totalmente impresionado. «Esto es genial», exclamó Thomas. No estaba mintiendo. Si bien en realidad no sabía a té, ya que era dulce y almibarado como un refresco, se dio cuenta de que el té tenía una definición bastante amplia, agua y hojas. Hapwa parecía estar disfrutando de su pedido también y, durante unos minutos, los dos se sentaron en silencio, bebiendo lentamente sus bebidas calientes. «¿Esto cuenta como una cita?», preguntó Hapwa de repente con una sonrisa, y Thomas hizo una pausa. Yo supongo que sí. Aunque una cita es un poco redundante en este momento, considerando que nos hemos acostado juntos», dijo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Hapwa, perplejo. Thomas se sonrojó, sus pálidas mejillas ahora combinaban con el color de su bebida. «Los humanos consideran que dormir en la misma cama es un acto de intimidad. Pero, no te preocupes. Quiero decir, yo estaba bien con eso, y tú no sabías que lo era», aclaró. La expresión de Hapwa se quedó en blanco y, por un momento, a Thomas le preocupó que ella estuviera avergonzada o molesta. Pero luego levantó la vista con una sonrisa maliciosa. «Es interesante cómo me explicas esto después de 2 semanas de hacerlo», bromeó, y Thomas se burló en broma. «Solo te estaba ahorrando tu dignidad», dijo con altivez, tratando de mantener una compostura seria antes de estallar en carcajadas. Hapwa comenzó a reír también, los dos tratando de amortiguar su risa debajo de sus manos. Thomas finalmente se calmó y se reclinó en su silla, tratando de recuperar el aliento. Mirando a su alrededor para ver si habían causado una escena, fue entonces que lo vio. La cámara de seguridad parpadeante apuntaba directamente a él y a Hapwa.